Yo soy Iván Valeriano. Hola, yo soy Cristian y nosotros somos el equipo número 1 de la materia de análisis de circuitos eléctricos. Esta vez realizamos la práctica de potencia sobre un resistor. El objetivo general de esta práctica es medir la resistencia promedio disipada en un resistor en un circuito RLC. Los objetivos particulares de esta práctica son aprender a utilizar las relaciones correctas para determinar la potencia en un circuito. La segunda sería entender la diferencia entre las potencias que existen en un circuito de corriente alterna. Y la última sería analizar el circuito utilizando de forma teórica para comprobar los resultados obtenidos en el laboratorio. Introducción. La potencia eléctrica es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo, es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el watt. La potencia que disipa dicho circuito y se transforma en calor o trabajo es la potencia promedio, también llamada potencia real o activa. Cuando una corriente eléctrica fluye en cualquier circuito, puede transferir energía al hacer un trabajo mecánico o termodinámico. Los dispositivos convierten la energía eléctrica de muchas maneras útiles, como calor, luz, movimiento, sonido o procesos químicos. La electricidad se puede producir mecánica o químicamente, por la generación de energía eléctrica o también por la transformación de luz en las celdas fotoeléctricas. Por último, esta se puede almacenar químicamente en las baterías que nosotros conocemos. En un circuito RLC haremos uso de un resistor, un capacitor y un inductor. Para analizarlo en corriente alterna, ocuparemos sus equivalentes en impedancias. Para un capacitor, la impedancia equivalente es 1 sobre J omega C. J es la unidad imaginaria, omega es la frecuencia angular en radianes sobre segundo y C es la capacitancia. La impedancia de un inductor es J omega L, donde L es la inductancia y en un resistor es R. Como vamos a ocupar un circuito serie, la impedancia equivalente será ZC más ZL más ZR. También la potencia promedio en un resistor se define como un medio de VMIM o voltaje RMS por la corriente RMS. La potencia promedio en un capacitor y en un inductor es 0 watts. Nosotros ocupamos un circuito RLC como el que están viendo aquí, en el cual nosotros le pusimos un voltaje sinusoidal de una amplitud de 7, una resistencia de 215.8 ohms, un inductor de 148 microhenrios, un capacitor de 1000 microfaradios, y este es el circuito. La frecuencia ocupada fue 60 Hz, eso nos da un omega de 120 pi radianes sobre segundo. Ocupando las relaciones de impedancias, obtenemos que la impedancia capacitiva es de menos 2.6225 J ohms, la impedancia inductiva es de 0.0558 J ohms y la resistiva es de 215.8 ohms, teniendo un circuito equivalente de 7 sobre raíz de 2 con un ángulo de 0 grados, voltaje RMS y una impedancia equivalente de 215.8 menos 2.5967 J ohms. La corriente obtenida para esta práctica fue de 0.02293 amperes RMS. Sabemos que la corriente pasa por esta resistencia, así que podemos calcular el voltaje RMS, que fue de 4.949 volts. Una vez teniendo esto, calculamos la potencia que se disipa sobre la resistencia, la cual nos dio que es 0.113489 watts. Los materiales que ocupamos para esta práctica fue un resistor, un inductor y un capacitor de valores ya mencionados, un generador de señales y un multímetro para hacer las mediciones de corriente y voltaje. Bueno, vamos a hacer una medición experimental de la potencia. Tenemos un circuito en serie que se compone
es un circuito en serie RLC. Tenemos un resistor, un capacitor y un inductor. Un resistor de 214.9 ohms, un capacitor de 1.148 milifaradios y un inductor de 638.6 microhenries. Entonces, bueno, vamos a ponerle un voltaje de 6 volts con el generador de funciones, y el circuito se muestra aquí en el proto. Tenemos nuestro resistor, nuestro inductor, que vamos a ocupar el transformador y el capacitor. Vamos a medir la corriente en serie, para eso abrimos el circuito y conectamos las puntas. La corriente que nos marca ¿no se pasa? Sí. La corriente que tenemos es de 23.74 miliamperes. Entonces, bueno, es una corriente RMS. Recordemos que los aparatos miden corriente RMS, 4 amperes. Bueno, vamos ahora, procederemos a abrir el circuito para cerrar el circuito para medir el voltaje. Es que ahí tiene unos para que quizás funcione. ¿Cuánto va a subir? ¿Tiene punto? ¿Tiene punto? ¿A qué tiene que entrar? Vemos que el voltaje es de 4.891 volts en la resistencia. Igual es el voltaje RMS. Bueno, entonces sabemos por la teoría que la potencia disipada en la potencia disipada es potencia igual a voltaje RMS por la corriente IRMS. Vamos a multiplicar. Pues se mantiene esta piel, ¿verdad? Y eso nos da una potencia disipada de 1.116112 watts, que es la potencia experimental que estamos teniendo nosotros en nuestro circuito RLC.